Buenas, ¿cómo están? Somos Iglesia de Cristo y te queremos invitar a este momento de adoración y de alabanza que vamos a tener. Vamos a hacer unas cuantas canciones. Te invitamos a que puedas participar ahí donde estás y que nos unamos en un mismo espíritu, ¿sí? Es de la manera en la que podemos ser iglesia en este momento. Así que vamos a cantar esta canción que tiene mucha fuerza como un león, ¿sí? Así se llama la canción, Cordero y León. Así que te invito a que puedas participar con nosotros y cantar. Con poder, todo el reino lo verá. Cadenas romperá, todos te adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, quien lucha y pelea. En nuestras batallas todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea. En nuestras batallas todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá, quien lucha y pelea. En nuestras batallas todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él.
Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie
me puedes señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bueno, quería compartir con vos esta canción que nos enseña a que tenemos que alabar a Dios en todas circunstancias, ¿sí? En todo momento. Si estamos sufriendo, si estamos en prueba, aunque estemos en llanto, aunque estemos en enfermedad, aunque estemos en un valle donde no vemos el horizonte, donde no vemos la salida, tenemos que alabar a Dios y ponernos en sus manos, entregarnos en sus manos. Él bendice y ayuda a las personas
que practican esto, alabarle a Él en todo momento. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios va a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios va a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Así que bueno, no te rindas, sea el momento que estás pasando, alaba a Dios.
Qué bueno es que podamos estar participando en este tiempo de esta reunión, en la cual hemos estado alabando y recordando a nuestro Señor. Ahora, en este tiempo especial de la reunión, queremos hacer memoria de la obra que nuestro Señor Jesús realizó en la cruz, por medio del pan y de la copa que simbolizan su cuerpo y su sangre, dado en la cruz por cada uno de nosotros. Qué hermoso, hermano, qué hermoso que podamos hacerlo. Y hay un salmo muy hermoso, como todos los salmos, que dice el salmista David de esta manera, el Salmo 138. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Qué hermoso el salmista cuando se llega al Señor de esa manera. Como nosotros cada día, cuando nos acercamos al Señor. Y dice una gran cosa el último versículo que he leído: cuando te llamé, cuando lo buscamos a Dios, cuando nos encontramos con Él, cuando estamos en un momento de necesidad y en un momento de alabanza. Siempre hay que acercarse a Dios, en la alegría, en la tristeza y en la necesidad. ¿Y qué tenemos por parte de Dios? Dice el salmista, me llamaste primero. Segundo dice, lo que él dice, me respondiste. Siempre que lo buscamos hay una respuesta de parte de Dios. Siempre hay una respuesta. Él está con sus oídos atentos a cuando lo buscamos, a cuando lo llamamos. La segunda cosa que dice acá el salmista, me infundiste ánimo, me diste ánimo. ¿Qué significa? Que el Señor va obrando en cada uno de nosotros, dando un ánimo distinto, a pesar de la cuarentena, a pesar del momento que me infundiste ánimo. Y lo último dice, me renovaste la fuerza, me renovaste la fuerza. Que el Señor quiere darnos nuevas fuerzas cada día. El Señor quiere alentarnos. Por eso te pido en este momento, cuando nos acercamos a hacer memoria de Él, por medio de este pan y por medio de esta copa, no nos olvidemos que cuando lo llamamos, cuando lo buscamos, Él nos responde, Él nos da ánimo y Él nos da nuevas fuerzas. Antes de participar, te voy a dar unos segundos para que, si hay algo en tu vida que no está de acuerdo con lo que Dios quiere, puedas ponerte, porque a medida que nos acercamos a Dios, su luz resplandece en nosotros y nos muestra si hay algo que tenemos contra alguien, poder pedir perdón. Si hay algo que no hemos hecho que debíamos haber hecho, también pedirle perdón a Dios. Y en ese perdón buscar una actitud de cambio en cada una de nuestras vidas. Oramos al Señor, cada uno en forma personal, viendo qué puede haber en nuestra vida que esté estorbando nuestra comunión con Dios. Vamos a dar las gracias por el pan. Gracias, Señor, por el cuerpo del Señor Jesús derramado en la cruz. Gracias porque ha hecho la obra completa. Gracias porque ha sido una entrega total. Gracias porque es un ejemplo único para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa obra en la cruz del Calvario. Gracias porque sufriste lo que nos correspondía sufrir a cada uno de nosotros. Gracias porque cada azote, Señor, tenía un nombre de cada uno de nosotros. Gracias porque cada azote, Señor, tenía el nombre de cada pecado que nos correspondía a nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande en la cruz. Te agradecemos por este pan que vamos a participar ahora. En tu nombre, amén.
Ahora vamos a dar gracias por la copa, símbolo de la sangre que el Señor Jesús ha derramado en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque esa sangre tiene un significado tan especial para nuestra vida. Nos limpió, nos limpia y nos limpiará de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque esa sangre ha sido derramada un día. Gracias por esa entrega total tuya por cada uno de nosotros. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias por compartirlo. Y no nos olvidemos, seguimos siendo iglesia. Que Dios nos bendiga ricamente. Hola y gracias por estar del otro lado en este tiempo especial que estamos viviendo de cuarentena y cada uno en su casa, pero conectados a través de este medio para poder ir a la palabra del Señor. Así que vamos a aprovechar este tiempo en esta reunión especial para poder ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que nos anime, nos estimule, nos enseñe, quizás nos corrija en algo también. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 7 al 20. Y yo a este tema le llamé: una fe viva produce paciencia en el sufrimiento. Una fe viva produce paciencia en el sufrimiento. Y obviamente que es tan importante lo que dice la palabra de Dios, porque Santiago le escribió para los cristianos de ese momento, de esa época. Ellos estaban pasando por un momento de dificultad, un momento de tribulación, estaban siendo perseguidos y entonces estaban desanimados muchos de ellos. Muchos de ellos también trataban de quizá encontrarle la vuelta al problema con sus propios recursos, con sus propios esfuerzos. Estaban viviendo un momento difícil, como nosotros también estamos viviendo hoy un momento difícil. Y entonces Santiago le escribe a ellos y Dios trae ese mensaje para nosotros hoy. Y ese mismo mensaje nos anima a cada uno de nosotros. Dice Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansia esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Así que yo quisiera hablarles en este día de 3 puntos, de 3 consejos que Santiago nos da aquí al final ya de su carta. Y el primero es tengan paciencia, tengan paciencia. Dice el versículo 7, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Así que el primer aspecto de tener paciencia es mantengamos la esperanza en este tiempo. Y es muy interesante, hermanos, porque cuando acá habla de tener paciencia, esa palabra paciencia, que si uno estudia Santiago ya lo hemos visto en el capítulo 1, no es la misma palabra en el idioma original, en el griego. Esta palabra no tiene tanto que ver con perseverancia como tenía la otra, sino que esta palabra paciencia acá es grandeza de ánimo. Hay que tener grandeza de ánimo, hay que animarse en este tiempo difícil. Y dice Santiago que tenemos que animarnos mientras regresa el Señor, mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Yo sé que no se habla mucho de esto, quizá en nuestras iglesias. De hecho, un hermano me decía, hace mucho que no escucho un mensaje sobre la segunda venida de Cristo. Y es algo que está claramente atestiguado en casi todas las epístolas del Nuevo Testamento, que Jesús va a regresar. Y por eso es que, aunque es un tema que quizá no hablemos, es un tema muy importante. No tenemos que perder de vista esto, que nosotros aquí, los creyentes en Cristo, somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Nuestro fin no es aquí, en la tierra, sino es con el Señor, en la nueva creación que Él aguarda. Y la segunda venida de Cristo
Para nosotros obviamente es algo que trae esperanza, que trae ánimo, pero realmente en el Nuevo Testamento la segunda venida de Cristo es una venida de juicio. Es una venida nada agradable por lo que vemos en los pasajes de la Biblia cuando habla de ese tiempo. Es un tiempo de dolores, es un tiempo de juicio, no para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios es un tiempo de descanso. Pero lo que está diciendo Santiago es, estamos viviendo momentos de injusticia quizás en esta vida, estamos pasando momentos difíciles, pero ya va a llegar un momento de descanso y va a llegar un momento de juicio también, donde Dios va a ordenar todas las cosas. Y por eso él usa el ejemplo de los agricultores. Ellos dicen que esperan con paciencia las lluvias. La lluvia temprana en el otoño, que necesitan para empezar la siembra, y también la lluvia tardía, la de primavera, esa que le da el toque final a la cosecha. Fíjense que el labrador es un ejemplo tan claro para nosotros. Hay tantas cosas que le preocupa a un labrador. El labrador, cuando está preparando para sembrar, dice, ¿y será buena la semilla esta? ¿Habrá lluvias suficientes? ¿Será que se producirá una buena cosecha? ¿Será que habrá lluvias al final? ¿Habrá alguna plaga que venga y me destruya toda la cosecha? ¿Tendré yo salud cuando tenga que cosechar? Tantas preguntas, tantas dudas. Y realmente si el labrador no tiene paciencia, todas estas preguntas lo pueden volver locos. A veces yo creo que nosotros luchamos también con esto aquí en la tierra, en este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Será que se va a seguir esto? ¿Cómo va a seguir? ¿Será que tendré para alimentar a mis hijos? ¿Será que habrá trabajo? ¿Será que tendré salud? ¿Será que me contagiaré? Hay tantas cosas que pueden quitarnos la paz. Y por eso necesitamos esta grandeza de ánimo que el apóstol Santiago menciona aquí. A veces podemos ser agricultores apresurados. El agricultor apresurado es aquel que no espera la lluvia esa tardía que permite que la cosecha sea abundante. Si nosotros lo apresuramos al tema, podemos tener una cosecha defectuosa, o si el agricultor hace eso. Entonces necesitamos tener esa paciencia. Ellos esperan, dice, con ansias que maduren esos cultivos que son preciosos. Ustedes también tienen que ser pacientes, dice Santiago. Tienen que ser pacientes y tienen que animarse porque la venida del Señor está cerca. De hecho, no sabemos cuándo va a ser, es inminente. Es como ese amanecer en medio de la noche, es tan inesperado, pero anunciado a la vez. Sabemos que puede pasar en cualquier momento, pero no sabemos cuándo. Y eso es lo que nos anima al mirar el futuro, nuestra vida en perspectiva con lo que dice el Señor. Y el segundo aspecto de este tener paciencia está en el versículo 9, que dice: hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, una de las cosas más comunes que nos pasa es que empezamos a criticar a otros, empezamos a mirar a otros y a criticarlos, a juzgarlos, porque si hace bien, si no hace bien, si tiene esto, si no tiene aquello. Y necesitamos, dice, dejar de hacer esto. Miren, la queja nos destruye y es tan contagiosa la queja. Ustedes van a ver que cuando nosotros nos empezamos a quejar vemos todo mal, todo se pone de un color oscuro, y eso obviamente que nos nubla el entendimiento. Por eso necesitamos dejar de quejarnos. No se quejen unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo criticamos al hermano, lo juzgamos, nos estamos poniendo en lugar de juez. Cuando usted está criticando, juzgando a esa persona que vive con usted, porque no es todo lo perfecto que debería ser, usted está convirtiéndose en un juez. Nosotros, que también somos personas que no somos lo que deberíamos ser y cometemos errores. Entonces necesitamos dejar de hacer esto, porque hay un juez, y ese juez, dice Santiago, ya está a la puerta. Él es quien va a juzgar. Él es quien va a juzgar a nosotros y va a juzgar a los otros. Cuando nosotros ponemos la vista en el Señor, dejamos de criticar. Dejamos de criticar a los demás por lo que tienen o no tienen, o por lo que hacen o dejan de hacer. Esto es un consejo muy necesario de parte de Dios. Hay mucha sabiduría aquí, en este tiempo donde estamos tanto tiempo juntos en las casas. Y el tercer aspecto está en el versículo 10 y 11. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento
a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Así que este tercer aspecto es imitar los ejemplos que tenemos. Los ejemplos, la palabra ahí es paradigma, es similar a nuestra palabra paradigma. Ellos son paradigmas para nosotros, son ejemplos. Los profetas son uno de los ejemplos. Tenemos que imitarlos. Fíjense cómo han sufrido injusticia y aún así seguían fieles al Señor. Y fíjese Job, el ejemplo de perseverancia. Él siguió adelante a pesar de la injusticia que él estaba viviendo. Bueno, tenemos que seguir adelante. Y fíjense cómo terminó Job. Si usted lee al final, si ustedes leen al final, te vas a dar cuenta de la bendición de Dios. Lo que está diciendo es, Dios está lleno de ternura y de misericordia. A veces pasamos por momentos difíciles, pero Dios es un Dios bondadoso. Y esto lo afirmamos aquí con toda convicción. Dios está lleno de bondad y de misericordia para cada uno de nosotros. Nunca, en ninguna circunstancia, olvidemos eso. El Señor está lleno de ternura y de misericordia. Así que vamos a tener paciencia en este tiempo. Tenemos que tener esa paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. En segundo lugar, lo que dice Santiago es cuidado con hacer votos, cuidado con prometer cosas que no vamos a cumplir. Dice el versículo 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Así que aquí el consejo específicamente es, vamos a decirnos la verdad, vamos a ser honestos unos con otros. Y vamos a tener cuidado de esto, de jurar, de hacer votos, de decir juro que tal cosa es así. De hecho, yo quiero leerles algunas frases que tenían los sabios de la antigüedad. Por ejemplo, un filósofo judío dice, se deben evitar los juramentos o hacerlo con mucho cuidado si se le obliga a hacerlo. Esto decía Filón de Alejandría. Así que mejor no jurar. Y si hay que jurar, hay que hacerlo honradamente. Obviamente que lo peor es la mentira, y a eso apunta aquí este texto. No garanticen su palabra con nada material, porque no se puede controlar lo que sucederá mañana, decían los sabios judíos de esa época. Porque cuando nosotros juramos, jurar significa agarrar literalmente. Y no está mal en sí el jurar o el juramento, no vamos a llevarlos a esos extremos. No estamos diciendo que está mal hacer un juramento a la bandera, no, nada de eso. Lo que estamos hablando acá es la dinámica del día a día. Dios es alguien que jura, Él promete por sí mismo, pero porque Él cumple. Cuando nosotros estamos por hacer un juramento, tenemos que estar seguros de que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque jurar, y esto quiero que quede bien claro, es una forma de ocultar la verdad muchas veces. Quizá le ha pasado esto en su propia experiencia. Yo tenía un conocido que él decía, te lo juro por lo más sagrado. Y entonces yo sabía que lo que venía después era una mentira. Se había acostumbrado a mentir. Entonces no era una persona confiable. Cuando nosotros tenemos que recurrir en la dinámica relacional con los seres cercanos a jurar, entonces nos estamos volviendo personas poco confiables. Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Tenemos que aprender a decir la verdad. Y eso es un desafío muy importante en este tiempo. Justamente esto es parte de lo que produce una fe viva. Puedo expresar con honestidad. Y puedo decir sí a esto, puedo decir no a esto. Y a veces voy a tener que decir, mira, no lo sé si puedo hacerlo. Puedo tratar, pero no puedo prometerte nada. Acá Santiago, que lo leo de nuevo, dice, simplemente diga sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Sabes que algunos de los pecados que nosotros estamos cometiendo en la actualidad tienen que ver con las cosas que decimos? Y quizá no algunos, sino muchos. Y esos pecados traen consecuencias. Dios nos perdona, pero hay consecuencias a veces que terminan dañándonos muchísimo.
Yo siempre uso el ejemplo del rey David. El rey David cometió un terrible pecado contra Dios al cometer adulterio y luego asesinato. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió, dice: he pecado contra Jehová. Y el profeta Natán le dijo: Dios ha perdonado tu pecado, pero hay consecuencias. Y ese hijo que nació murió, y nunca se fue a la guerra de la casa de David, hasta que él se murió. Y sus esposas fueron humilladas públicamente. Todo eso pasó en la vida de David, producto de su pecado. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos en este tiempo. No hacer votos, no jurar, es ser firmes, decir la verdad, decir sí o decir no. Ese es el segundo. Así que vamos a tener paciencia y vamos a cuidarnos mucho de cómo hablamos en este tiempo. Vamos a tratar de ser verdaderos los unos con los otros. En tercer lugar, el tercer punto es versículo 13 al versículo 20. Oren y apóyense mutuamente. Vamos a leer en el versículo 13 este punto. Dice el versículo 13 de Santiago, capítulo 5: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Y entonces, este tercer elemento, desde el versículo 13 hasta el versículo 20, va a hablar de la comunidad, de la experiencia comunitaria en medio de las dificultades. Y esto es tan importante para nosotros hoy, porque seguimos siendo iglesia, aunque no nos reunamos en el templo, en el salón, seguimos siendo iglesia y necesitamos prestar mucha atención a esta vivencia práctica de la fe en este tiempo. ¿Hay alguno de ustedes que esté pasando dificultades? Dice Santiago. Bueno, hay que orar, hay que buscar al Señor, hay que ir a Dios en oración. Y si alguno está feliz, tiene que alabar al Señor. Hay que cuidarse de los dos extremos con los cuales estamos luchando hoy. Un extremo es el desánimo, es el desaliento que se produce cuando estamos viviendo dificultades. Y dice Santiago, hay que orar, hay que buscar al Señor. El otro extremo es cuando a veces las cosas van bien. Tendemos a jactarnos y decir: esto lo logré por mí mismo, esto es mi logro. Y dice Santiago: alabe al Señor, dele gracias al Señor y reconozca la obra de Dios en su vida, cante alabanzas. Mire, versículo 4: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Qué importantísimo estos versículos. Qué impresionante la dinámica comunitaria. Porque acá está hablando de alguien que está enfermo. ¿Alguno está enfermo? La palabra ahí enfermo es una palabra muy amplia. Enfermo se traduce a esa palabra que también puede significar debilitado. ¿Hay alguno que esté debilitado? Que se esté sin fuerzas. Ustedes saben que eso produce las aflicciones, las dificultades en nuestra vida. Muchas veces nos quedamos sin fuerzas. Y entonces esa debilidad produce en nosotros muchas veces trastornos físicos, enfermedad. Por eso naturalmente traduce ahí si alguno está enfermo. Quizá muchos de nosotros podemos estar luchando con esto. En el estrés, en las presiones que tenemos, hay muchas veces que nos terminamos enfermando. Y dice Santiago, no la pelees solo a la enfermedad. Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia en ese contexto eran los representantes, los líderes de la iglesia, de la comunidad local. Llame a los líderes, a los hermanos de la comunidad. Por eso yo creo que este pasaje debe entenderse en un sentido más amplio que solamente ancianos específicamente. Llame a los representantes de la comunidad local de fe, que no solamente puede ser anciano ahí, sino puede ser el líder de célula de usted, el líder de célula tuyo, o puede ser alguna persona que te desafía a crecer, porque ellos van en representación de la comunidad, de la iglesia, y ellos van a ir y van a orar, dice aquí, y ungirlo con aceite en el nombre del Señor. Esto no es una fórmula mágica para
si lo hacemos así y solo así va a ocurrir algo. Lo que está diciendo aquí es, hay que orar, hay que ungir con aceite, y esto era una práctica muy común en ese momento. Era un símbolo, por un lado, de identificación, similar al imponer las manos, como símbolo de identificación, era el ungir con aceite con los enfermos, y por el otro lado los aceites tenían poderes medicinales. El aceite de oliva, por ejemplo, era muy usado medicinalmente en esa época en Israel. Así que está hablando acá, yo creo, de la medicina, y también está hablando de este símbolo. Así que en sí lo central no es el ungimiento, sino es poder estar como comunidad juntos, acompañando y apoyando a aquellos que están débiles y están enfermos a través de la oración. Y esta oración no es en el nombre ni siquiera de la comunidad, sino es en el nombre del Señor. Oramos pidiendo la misericordia del Señor. Y dice que esa oración ofrecida con fe, o la oración de fe, como dice otra versión, y también quiero aclarar algo acá, no es que haya oraciones de fe y oraciones que no son de fe. Toda oración tiene que ser de fe. Esta es una expresión de la oración que se va a hacer. Es una oración que viene acompañada de fe. Esta oración, que es ofrecida con fe, sanará al enfermo. Sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Esta no es una promesa incondicional de que toda oración va a recibir respuesta inmediata de sanidad. No, tenemos que entender en el contexto también de lo que está diciendo. Porque también dice que si ha cometido pecados serán perdonados. Quiero aclararte, y quiero aclararle a todos, que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos se deben a pecados que cometemos. Eso es verdad, eso es así. Por eso muchas veces la sanidad viene después de una confesión, de un arrepentimiento del pecado. Por otro lado, también soy consciente de que no toda enfermedad tiene su origen en el pecado. Mucho cuidado en caer como cayeron los amigos de Job. Si estás enfermo es porque pecaste, si no, no estarías enfermo. No es así siempre, pero aquí sí Santiago está diciendo que si ha cometido, si es que la causa de esta enfermedad se debe a pecado, acuérdense que había muchos problemas que ellos estaban enfrentando. Había personas ahí que discriminaban a otras, había personas ahí que murmuraban de los otros, había un montón de cosas que estaban pasando. Había personas que trataban de aprovecharse. Entonces, cuando venía gente rica, lo trataban bien para buscar un beneficio y trataban mal a los pobres y los dejaban allá atrás. Había muchos pecados. Y entonces Santiago dice, esto también puede ser causa de la enfermedad. Entonces, si ha cometido pecados, van a ser perdonados. Y va a producir sanidad, ese acompañamiento en oración para la persona. Versículo 16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que seáis sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Veo otra vez la dinámica comunitaria. Aquí habla de confesar los pecados unos a otros, poder compartir lo que me está pasando con otro hermano. Aquí estamos dando por sentado que hay que confesar al Señor, eso no hay duda. Hay que confesar al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Pero lo que está hablando acá, además de esto, Santiago, es la dinámica comunitaria de poder acompañarnos unos a otros, de no aislarnos. Yo siempre pienso que los cristianos somos como las brasas. Cuando estamos juntos ardemos, pero cuando uno separa una brasa del fuego, se termina apagando. Así que no se aísle, no te separes, no te quedes solo en este tiempo. Dice, llame a los ancianos. Toma la decisión de pedir acompañamiento, de pedir ayuda a los hermanos. Es tan lindo cuando estamos los martes en este tiempo orando, y estamos ahí conectados y orando unos por otros. Esto es ser iglesia también, y es muy importante. Y entonces acá esa oración, cuando nosotros podemos ir con honestidad delante del hermano, compartir lo que me está pasando, compartir nuestros pecados, y podemos recibir ese apoyo de la oración, dice que tiene mucho poder y da resultados maravillosos, hermanos. Los resultados son maravillosos. No nos perdamos este privilegio. Nosotros no oramos simplemente para cumplir con un ritual religioso. Lo que vemos en la Biblia una y otra vez es que la oración produce resultados. Dice el versículo 17, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio.
Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Así que ahí tenemos un ejemplo de un sufriente. Él también sufrió, Elías. Cuando uno ve la historia de Elías, sufrió muchísimo, pero era una persona de fe y él confiaba en el Señor. Así que él oró al Señor y no llovió durante 3 años y medio. Hubo una gran sequía, un juicio de Dios. No solamente para los malvados, él también sufrió la sequía. Él también tuvo que recibir un milagro para ser sostenido. Él la padeció. Pero luego del tiempo de juicio de Dios, él volvió a orar y entonces Dios envió la lluvia. ¿Sabe qué? Después de un arrepentimiento nacional, de una conversión nacional al Señor, liderada por Elías. Él era una persona como nosotros y sin embargo Dios lo usó de una manera tan poderosa. Nosotros también podemos esperar que Dios nos utilice para ayudar a otros, para corregir, para animar a los que están pasando en aflicción. Un hombre justo más una oración ferviente produjo una conversión nacional. Uno no sabe qué es lo que Dios puede hacer en esta situación que estamos viviendo, cuando vos, yo, nosotros nos ponemos de acuerdo con el Señor y vamos a Él en oración. Vamos a leer el versículo 19 y vamos a ir cerrando. Dice el versículo 19: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, puede estar seguro de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿Sabes qué? Acá hay un llamado, y ¿saben qué, hermanos? Acá hay un llamado para todos nosotros. Y dice que si alguno hace volver del pecado, del error, me gusta esta expresión en este pasaje porque la traducción esta dice, si alguno se aparta de la verdad y otro le hace volver. Hay muchas personas que estaban con nosotros pero ya no están. Se han apartado en algún momento del Señor, por diferentes razones. Algunos con razón en cuanto a heridas recibidas, otros con razón de cosas que quizá esperaban del Señor y no lo recibieron, quizá alguna idea equivocada sobre el Señor, la razón que sea. Pero esto dañó la relación, la comunión de estos hermanos con el Señor. Y hoy no están con nosotros, no están en ninguna iglesia, no están en ninguna comunidad, no están ardiendo. Simplemente son brasas que están ahí a punto de apagarse quizás. Dice, hermanos, vamos a animarnos también como comunidad a hacer esto, vamos a hacer volver, vamos a acercarnos a estas personas. Hay muchos de ellos que están cerca nuestro, que nosotros conocemos y que quizás necesitan una palabra de ánimo en este tiempo de parte del Señor, y nosotros podemos ser ese canal, ese medio, ese instrumento del Señor para hacerle volver al Señor. Y dice que tenemos que estar seguros que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. A veces nosotros no somos conscientes de eso, pero muchas veces nosotros con el Señor jugamos y creemos que podemos estirar la cuerda indefinidamente y que nunca se va a cortar. Sin embargo, eso no es así. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No podemos, como hijos de Dios, darle la espalda indefinidamente al Señor, que no haya consecuencias. En algunos casos la consecuencia es la muerte. Y acá dice, usted puede salvar a alguien de la muerte, de ese tipo de vida, lejos del Señor, que lo está llevando a la muerte a esa persona. Y puede traer sobre esa persona, de una manera muy efectiva, el perdón de Dios, que se hace ahí efectivo y desata un poder liberador, no solo para esas personas, sino a veces para todo el entorno de esa persona. Dios nos ha dado un gran tesoro en estos vasos de barro. Tenemos la posibilidad de compartirlos con los que no conocen al Señor, con los que conocen al Señor pero están lejos, con los que conocen al Señor y están cerca nuestro. Así que voy a ir cerrando. Yo creo que hay 3 respuestas en medio de esta aflicción que estamos viviendo, que el Señor nos está pidiendo como el resultado de una fe viva en Él. En vez de quejarnos, hermanos, algo tan común en algunos de nosotros, vamos a aguantar con paciencia, con esa grandeza de ánimo que el Señor nos da, esa fortaleza.
que nos da la perspectiva divina sobre nosotros. En segundo lugar, en vez de criticarnos, vamos a apoyarnos mutuamente. Vamos a tomar una decisión en este día de dejar de criticar a otros y vamos a tratar de apoyar. Y en tercer lugar, en vez de jactarnos, vamos a orar los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Así que 4 ideas con las cuales cierro. Número 1, en medio de estas circunstancias difíciles, en vez de criticar o quejarme, decido buscar al Señor en oración. Como dice Filipenses capítulo 4, no estés preocupado por nada, ora por todo. Y deja que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Voy a dejar de quejarme o de criticar y voy a buscar a Dios en oración. En medio de estas circunstancias difíciles, voy a orar. Voy a orar y voy a orar con otros cuando esté desanimado. Cuando esté desanimado, voy a buscar a otras personas, a otros hermanos que me acompañen en oración. Y voy a decirle, hermanos, ¿pueden orar por mí? Juan, Rosa, María, Pedro, ¿podés orar por mí? Necesito que el Señor obre en mi corazón. Voy a quizá confesar mi falta de fe y voy a pedir con este hermano perdón al Señor y voy a seguir adelante con la ayuda de Dios y de los otros hermanos. Si estoy pasando por circunstancias buenas, en vez de jactarme y decir qué bueno que soy, voy a alabar al Señor. Decido agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en mí y voy a reconocer su obra en mí. Y por último, en vez de criticar a otros, decido poner en oración a esa persona. Cada vez que nosotros sintamos el impulso de criticar, de juzgar, y nos demos cuenta de eso, vamos a tomar una decisión. Y vamos a ir a Dios en oración y decirle, Señor, yo te pido a esta persona. Te pido por su corazón. Te pido para que conquistes su corazón. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos juntos en este momento para terminar este tiempo especial? Vamos a buscar al Señor en oración. Gracias, Señor. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque estás ahí. Y gracias porque tu mano no se ha cortado en este tiempo para salvar. Yo te suplico, Señor, que esta palabra tuya pueda penetrar en cada uno de los corazones de los que estamos viendo o escuchando esto, y pueda producir un fruto de transformación que nos lleve, Señor, a poder alabarte, reconocerte, expresar, Señor, nuestra gratitud a ti y también aprender a descargarnos, Señor, a echar toda nuestra ansiedad en ti, porque cuidas de nosotros. Señor, muchas gracias por tu presencia con nosotros y gracias porque podemos seguir siendo iglesia en este tiempo y podemos seguir experimentando tu presencia y tu obra en nosotros y a través de nosotros. Por favor, Señor, impúlsanos, muévenos a la acción. Levanta a tu iglesia, Señor, para que podamos proclamar tu nombre y ver tus maravillas en medio de este tiempo especial. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Quiero contarte que junto a un equipo de maestros y colaboradores estamos trabajando con el Ministerio de Niñez en nuestra comunidad. Comenzamos hace un mes y ya tenemos cerca de 100 niños inscriptos, de los cuales 6 son de otras provincias. Así que si todavía no inscribiste a tu hijo, a tu sobrino o a algún niño que conozcas, por favor, comunícate con alguno de los docentes. También quiero decirte que no habrás visto nada en redes ni en ningún lado, ni fotos ni videos, por una cuestión de respeto y de cuidado hacia nuestros niños.
Sabemos que es un tiempo difícil para todas las familias, pero queremos animarte. Tenés la oportunidad maravillosa de compartir junto a tu hijo las mejores enseñanzas. Sabemos que tenés tareas del colegio, pero no te olvides que esto es un privilegio, poder llevar a tus hijos a conocer a su Salvador. Así que te rogamos, te pedimos, te animamos y queremos decirte que estamos al lado tuyo para acompañarte en esta hermosa tarea. Por favor, tómate un día, tómate una horita, tómate media hora y empezá a compartir con ellos las verdades maravillosas que tenemos en la palabra de Dios. Hacelo a modo de devocional, después de la comida, podés hacerlo a la noche antes de dormir. No sé, te damos las ideas que necesites, pero no descuides esto tan valioso que es la enseñanza espiritual de tus hijos. Ánimo y pronto vas a tener más noticias.